Buen día, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Listo, mis hermanos. Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles. ¿Qué capítulo terminamos el domingo pasado? 24, ¿no? Bueno, ¿qué había pasado? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó, a ver, en el capítulo 24? Sí, listo. Bueno, vamos a ir a capítulo 25. Antes, bueno, yo también les voy a hacer un pequeño recorderis. Pablo está defendiéndose, no es una defensa que tiene Pablo, porque lo están acusando falsamente sus enemigos. Lo están acusando. Y en el versículo 24 también pudimos evidenciar el corazón avaricioso que tenía este hombre Félix, ¿no? Porque ¿qué es lo que buscaba él? Una dádiva, un favor, dinero, ¿sí? Que Pablo de pronto le diera dinero para poder ayudarlo, ¿sí? Buscaba una dádiva para favorecerlo. Mire, a este hombre Félix no le importaba el evangelio ni la vida de Pablo, a él no le importaba. Él lo único que quería es sacar provecho de esa situación. Él quería sacar provecho de esa situación, quedar bien con los judíos. Leamos los últimos versículos. Hechos, capítulo 24, versículos 24 al 27. Vamos a ir a Hechos, capítulo 24, 24 al 27, y leemos esto, mire. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, Eddie ya nos había explicado esas tres cosas, ¿no? Acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué pasó? Se espantó, miren. Sí, se espantó. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, mire, para que le soltase. Que Pablo le dijera, venga Félix, por ahí tengo una platica, yo se la doy y usted me colabora. Como a veces pasa, ¿no? En el mundo. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, mire. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, ¿qué hizo? Dejó preso a Pablo. Así habrá personas, mis hermanos, que no les interesa ni el evangelio ni la salvación. Lo único que quieren es vivir en esta vida aprovechando los deleites de este mundo, y no les importa. Gente que usted les predique el evangelio y no les interesa. A mí no me interesa eso del evangelio, eso del cielo, no. Yo quiero vivir en esta vida y disfrutarla. Y así habrá personas como este hombre, mire, como este hombre. Solo querrán vivir disfrutando, codiciando y pecando. Vamos a orar, mis hermanos, antes de comenzar con el capítulo 25. Ahí donde está, oremos. Padre eterno y santo, Dios, Rey del universo, Señor, te pido, Dios, en esta mañana sabiduría, Señor. Sabiduría para mí, Señor, para poder transmitir tu palabra como tú quieres, de la manera correcta, Señor. Y sabiduría para mis hermanos, Señor, para que puedan recibir esa palabra y asimilarla. Quita toda carga, quita todo peso, quita toda preocupación, quita toda actitud, Señor, que impida que tu palabra pueda penetrar en nuestras vidas y transformarnos, Señor. Pongo mi vida y la vida de mis hermanos delante de ti, Señor, para que hables conforme tu misericordia y conforme tu voluntad. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos, encendamos motores y colóquese en capítulo 25, ubíquese en capítulo 25.
y comenzamos a estudiar lo que nos quiere enseñar el Señor en esta mañana. Espere, coloco por aquí el cronómetro para no pasarme. Listo. Bueno, leamos. Capítulo 25, ya tenemos el contexto. ¿Qué sucedió? Leemos el capítulo 25. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Pablo iba a iniciar una nueva defensa, mire, una nueva defensa. Y esta vez le tocaba ante otro nuevo gobernador que venía, un nuevo gobernador llamado Festo. Festo, mire. Y este hombre llegaba para enterarse qué estaba pasando en la provincia, qué sucedía en la provincia, mire. Ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, qué sucede cuando hay procesos judiciales y digamos, hay un juez, pero ese juez se va y viene otro, ¿qué sucede? Las cosas se dilatan, porque el nuevo que llega tiene que empezar a indagar qué pasó, quién lo acusa, quién es el acusado, y eso va haciendo que el tiempo avance. Por eso es que tenemos tantos casos arrumados en nuestro país y en otros países, mire, porque hay dilación. Cuando llegan nuevos jueces y personas, mire, aquí iba a pasar eso, pero Dios tenía planes y propósitos para Pablo, mire, en todo lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo, tenía planes y propósitos. Versículos 2 al 3. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos ¿qué? Una celada, mire, para matarle en el camino. ¿Se acuerda que era celada? ¿Qué era celada? No era que lo andaba celando, ¿no? Emboscada, una trampa, ¿sí? Mire, los enemigos de Pablo no perdían tiempo, eran bien diligentes. Apenas supieron que Pablo iba, se fueron para allá, mire. Agarraron carro y se fueron, mire. De una llegaron allá. ¿Y qué llegaron a hacer? No perdieron tiempo, mire. Supieron que venía otro gobernador y fueron a acusar a Pablo, a atacarlo. Es que mire, venga, es que Pablo, este hombre es terrible, mire. Y dice que le rogaron. ¿Qué le rogaron? Implorándole. ¿Qué pedían estos hombres? Que les permitiese llevarse a Pablo a Jerusalén para acompañarlo y cuidarlo en el camino, que no le vaya a pasar nada, ¿sí? Para matarlo. Venga, Pablo, tranquilo, señor Festo, nosotros lo llevamos y que le hagan un juicio justo en Jerusalén, dénolo, permítanos llevárnoslo. Imagínense estos hombres perversos, ¿sí? Perversos. Querían tenderle una emboscada en el camino y asesinar a Pablo. Era lo que ellos querían. ¿Y qué iban a decir después? Ah, no, es que Pablo huyó. O Pablo se cayó del caballo y se mató. Cualquier cosa, mire. ¿Sí? Qué joyitas estos hombres, ¿no? Miserables y desalmados, mire. Este era el segundo complot para destruir a Pablo. ¿Se acuerdan que aprendimos en el capítulo anterior del primer complot que hicieron? En los capítulos anteriores. Sin embargo, mire, en esta ocasión los miembros del Sanedrín no eran los cómplices del complot. ¿Qué eran ellos? Los autores intelectuales. Eran los que directamente fueron a hablar para que Pablo muriera, mire. Conspiradores principales. Mis hermanos, ¿usted alguna vez ha estado en una situación similar a la de Pablo? Posiblemente acusados injustamente, donde parece que las cosas ya van por buen camino, que van a mejorar y de pronto se empeoran. Y usted dice, ¿pero qué pasó? Yo he conocido así gente, mire, es que mire, yo tengo un proceso judicial y ya va por buenas, cuando de pronto, pin, las cosas se fueron al piso. Ay, no, toca volver de nuevo. Acusaciones, situaciones injustas, donde usted se siente débil, muchas veces desesperado, y sus ánimos decaen, mire. Situaciones difíciles. Pero ¿sabe cuál es la diferencia con Pablo? Que él tenía una fe y una confianza inquebrantable en Dios. Era muy difícil que a Pablo lo movieran de su fe. Pablo estaba firme en Dios, mire. ¿Y sabe qué? Eso es lo que a veces a nosotros nos falta. Estar firmes y confiados en Dios. Pero Pablo estaba.
Nosotros muchas veces, mis hermanos, dejamos de ver a Cristo y comenzamos a hundirnos. Porque las situaciones van a pasar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor. Pablo sabía que debía confiar en Cristo. Ustedes, humanamente, Pablo posiblemente sentía preocupado. Bueno, viene este otro hombre, otra vez toca, pero yo confío en que el Señor tiene todo bajo control. Eso a veces nos falta a nosotros, mis hermanos. Por eso a veces nos desesperamos, nos desanimamos y queremos tirar la toalla. Por eso mismo. Algo que nos muestra Hebreos en el capítulo 11, que inclusive lo estamos estudiando en los devocionales, es hombres y mujeres de fe. ¿Se ha leído Hebreos capítulo 11? Hombres y mujeres de fe. Pero mire, no eran hombres y mujeres de fe extraordinarios. Más bien eran hombres y mujeres de fe que creían en un Dios extraordinario. Porque a veces pensamos que Pablo era un superhombre. Es que Pablo era Pablo, pues yo, ¿qué me voy a comparar con Pablo? Pablo era un superhombre. Pablo era un hombre débil también, igual que nosotros. Un hombre falible, mire, con debilidades, con luchas, con temores. En una ocasión Pablo dijo, en mi segunda defensa, nadie estuvo conmigo. ¿Ustedes creen que Pablo no se sentía a veces triste y solo? Pero dijo, el Señor estuvo a mi lado. Mis hermanos, Pablo estaba firme en lo que él creía, mire. Y cuando usted va a Hebreos capítulo 11, va a encontrar hombres y mujeres que tenían fe en un Dios extraordinario. Extraordinario, mis hermanos. ¿En qué cree usted? Vamos a Hebreos capítulo 12. Porque mire, cuando usted termina de leer Hebreos capítulo 11, el autor de Hebreos comienza el capítulo 12 retándonos a nosotros, retándonos. Es un reto que el autor nos hace, mire. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Y dice así: ya el autor de Hebreos nos mostró a todos estos hombres, por la fe Abraham, por la fe tal, por la fe tal, por la fe tal. Y usted mira todo ese cuadro de la fe y dice, qué hombres, tremendos esos hombres. Y el autor de Hebreos entra al capítulo 2 y le dice, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos todos esos testigos que ya corrieron la carrera. Y dice el autor de Hebreos, por tanto ustedes que todavía están corriendo la carrera, o alguno ya llegó a la meta, a menos que se haya muerto, no ha llegado a la meta. Estamos todavía en la carrera. Y el autor de Hebreos dice, nosotros también, pero antes despojémonos de todo peso. ¿Qué peso? La duda, la incredulidad, la preocupación, la falta de fe es un peso. Imagínese usted un atleta que va a correr los 100 metros planos con una maleta llena de ladrillos. ¿Qué pasa? No llega. Ese pobre se va a quedar a un lado del camino, no va a llegar, no va a avanzar. Pero el autor de Hebreos también dice, el pecado que nos asedia, que nos estorba. Mis hermanos, ¿cuál es ese pecado que está estorbando su carrera? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese pecado? Mire. Dice, despójense de ese pecado que los estorba para correr esa carrera. Porque jamás llevaremos lejos si llevamos ese peso y ese pecado que nos estorba, nos asedia. El orgullo, la falta de fe, la autosuficiencia, es que yo solo puedo y a mí no necesito ni a Dios ni a nadie. No. ¿Cuál es el pecado que nos asedia, mis hermanos? Yo siempre traigo a la mente este libro de John Bunyan,
El progreso del peregrino. Si ustedes lo han leído, les recomiendo. Si no lo han leído, les recomiendo. Donde este personaje cristiano lleva cargada esa tula llena de pecado, mire. Y ese pobre no puede caminar. Pero cuando llega a la cruz, la tula cae de sus espaldas y él queda libre. ¿Usted ya llegó a la cruz del Calvario? ¿Ya llegó a la cruz del Calvario? ¿Está dudando? Ya llegamos a la cruz del Calvario. ¿Somos salvos o no somos salvos? Ya no debe haber pecado que nos asedie. Pero como estamos en esta naturaleza caída, en esta carne, vamos a seguir luchando con pecados. Pero debemos despojarnos rápido, arrepentirnos, sacarnos eso, porque no vamos a avanzar. ¿Y qué dice? Mire, el pecado que nos asedia. Pero también el autor de Hebreos dice, corramos con paciencia. La pregunta es, ¿dónde encontramos paciencia, mis hermanos? ¿Dónde encontramos la paciencia? Santiago 1, 2 al 4. ¿Puede leerlo mi hermano Manuel? Santiago 1, 2 al 4. ¿Dónde encontramos paciencia, mis hermanos? Vamos a mirar. Santiago 1, 2 al 4. Santiago, dice así la palabra de Dios. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos produce paciencia? Las pruebas. Es como paradójico, ¿no? Estamos en pruebas y las pruebas nos dan paciencia. Pero es la verdad, mis hermanos. En el momento más difícil de su vida, cuando usted está agotado, cansado espiritual y físicamente, pero usted resiste y aguanta confiando en Dios, eso va a traer paciencia a su vida. A saber esperar en Dios a pesar de las circunstancias. ¿Usted dónde cree que Pablo aprendió a tener paciencia? En medio de las pruebas. ¿Quiere tener más paciencia? Pídale al Señor más pruebas. No, me entiendo, no va a pedirle así. Sea sabio para pedir. Pero las pruebas van a darnos paciencia. ¿Amén? Amén, por ahí dicen, ¿no? ¿Será, Señor? El autor nos dice, corramos con paciencia, puesto los ojos en el pastor, en Pablo, en el hermanito de la iglesia que es más consagrado. Puesto los ojos en Jesús, el principio y el fin de la fe. Él es el autor de la fe. Él es el autor de la fe. Él es el autor de la fe. Habrá muchos teólogos que son buenísimos en esta tierra y sabrán muchísimo de Biblia, pero nunca jamás podrán superar al autor de la fe, el que escribió la fe, el que inició la fe y la termina. A Él debemos mirar. A Él debemos mirar, mis hermanos. ¿Y qué dice el autor? Anímense viendo al Hijo de Dios, a quien la gente pecadora odió, aborreció y rechazó. A Jesús. Anímense. Mire, cuando usted vea sus problemas y sus dificultades y diga, ay no, pobre de mí, ay no, cómo me atacan en el trabajo, ay pobre de mí, cómo estoy, mírelo a Jesús. Mírelo al Hijo de Dios siendo golpeado, escupido y azotado. Y va a entender que lo que vivimos a veces no es nada. Mírelo al Hijo de Dios siendo pisoteado. Mírelo al Hijo de Dios siendo clavado en una cruz. Y va a entender que lo que vivimos a veces no es tanto. Y eso dice el autor de Hebreos. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Por qué contradicción? Porque primero lo exaltaban con ramos, pero después gritaban, crucifícalo. ¿Qué contradicción? ¿Usted ha sido engañado alguna vez y traicionado? Yo sí, usted. Jesús fue traicionado totalmente, mire. Miren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Está desanimado, mi hermanito? ¿Está desanimada? Mírelo a Jesús y anímese. Anímese. Tenemos a todos esos testigos, mire. Anímese viendo al Hijo de Dios. Mis hermanos, Pablo fue un hombre que mantuvo firme la fe. Se mantuvo firme, mire, confiando en su Señor.
y nosotros también podemos hacerlo, porque tenemos el mayor ejemplo que es Cristo. Podemos hacerlo, mire. Miremoslo a Él y sigamos adelante. Usted dirá, pero qué chiste. Jesús era Dios, Él podía aguantar todo. No, Él era Dios, pero también era 100% hombre. ¿Usted cree que las heridas en el cuerpo de Jesús no le dolían? ¿Por qué el Dios Todopoderoso tuvo que venir a la tierra y sufrir como un hombre? ¿Por qué? Para entenderlo también a usted. ¿Me ayudas por favor, Eddie, leyendo Hebreos 4:15? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Usted cree que Jesús puede compadecerse de nosotros? Sí. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que siente el ser humano. Él sabe las luchas que tenemos. Por eso Él sabe compadecerse de estos débiles que somos nosotros, mire. Débiles. Mis hermanos, un creyente auténtico. Me olvidaba del mensaje. ¿Cuál es el título de este mensaje? Ahorita que miré, me viene a la mente. El título del mensaje es Cristianos auténticos. ¿Qué es auténtico? ¿Y lo contrario auténtico? Cristianos auténticos. Pero miren, mis hermanos, el cristiano auténtico no es un superhumano o un supercreyente. El cristiano auténtico es un hombre, una mujer débil que confía en Dios, que confía en Dios, que cree en Cristo cada día para continuar su carrera. Porque la carrera no ha terminado, mis hermanos. Seguimos en la carrera. Seguimos en la carrera. Seguimos adelante. Usted va a encontrar en la Biblia muchos personajes que sufrieron, mire. ¿Cuál fue el que ha sufrido bastante, que usted lo conoce bien? Job. ¿Sí? Pero también hubo un hombre en la Biblia que experimentó persecución, traición, complots, cosas terribles. Querían asesinarlo, destruirlo, acabarlo a este hombre. Pero en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros de su vida, mire lo que le escribió. Vamos a Salmos 3, 1 al 8. A este hombre lo traicionaron, mire. Salmos 3, 1 al 8. A este hombre lo traicionaron, querían matarlo, pero en los momentos más duros de su vida, mire las palabras que escribió. Salmos 3, 1 al 8. 1 al 6, leamos hasta el 6. Mire lo que dice. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Pocos son los que se levantan contra mí. Muchos. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, está muerto, le quedan pocos días. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, desde su trono. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Cuántos desvelos ha pasado usted por preocupaciones, angustias y temores? ¿Ha podido dormir? ¿Sí ha podido dormir? Pues mire, no. Pues mire este hombre David. Él no sabía cuándo lo iban a matar. Podía estar durmiendo y llegaba el enemigo y lo mataba. Pero ¿sabe qué dice David? Me acosté y dormí. En el original es descansé plácidamente. Y me desperté porque Jehová me sustentaba. Duerma. No ahorita, porque si no, cojo le jalo el micrófono de acá. Duerma en su casa cuando esté en la noche ahí. Tranquilo. Confíe en que el Señor lo sustenta. Confiemos, porque yo a veces no he podido dormir por preocupaciones también, no crea. Somos débiles. Durmamos, porque el Señor nos sustenta, mis hermanos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Amén. Mis hermanos, el Señor está ahí. Levantar nuestras manos, mis hermanos, y adorar a Dios cuando hay un plato de comida en la mesa, cuando hay salud y bienestar, es fácil. Y yo creo que todo lo hemos hecho. Señor, gracias por esta comida que nos vamos a comer hoy. Señor, gracias por el dinero que me das. Señor, gracias por el vestido. Gracias por la salud de mi familia. Es fácil. Y todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho, mire. Agradecerle a Dios cuando hay salud y provisión es fácil, mis hermanos. Y no tenemos ningún tipo de persecución o ataque. Nos llevamos bien con todos. Nadie nos está atacando. Pero ¿qué cuando vienen los momentos difíciles? ¿Recuerdan a Pablo y Silas en Hechos capítulo 16 cuando los encarcelaron? ¿Cómo estaban? Cantando alabanzas a Dios. Y Pablo le dijo a Silas, o Silas creo que fue a Pablo, Pablo, pues estamos aquí, encadenados, estoy diciendo cosas que de pronto la Biblia no dice, pero me imagino. No tenemos ya nada que hacer, el Señor está a cargo de esta situación, nosotros simplemente cantemos y adoremos a Dios. Alabarlo, mis hermanos, cuando las cosas marchan bien es fácil, pero pronunciar las palabras de David en medio de la persecución, cuando te quieren matar, cuando no hay comida, cuando no hay vestido, cuando tienes que esconderte en cuevas para que no te encuentren, ahí es un reto para nosotros, mire. En esos momentos es donde se requiere fe y confianza en Dios. Ahí, en ese momento, mire. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? La vida de Pablo y la vida de David, ¿en manos de quién estaban? De Dios. Porque había una misión y un propósito que cumplir. Pablo tenía que seguir testificando del Evangelio en Roma. Y David tenía que dirigir una nación. Y el Señor iba a guardar sus vidas, mire. Como lo vemos en la Biblia. Guardar sus vidas. Hay propósitos, mis hermanos. El Señor nos cuida, nos provee, nos alimenta, nos anima, nos ayuda a seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque hay propósitos con nuestras vidas. Hay propósitos. Él es nuestro escudo, el que nos rodea, la gloria, el que levanta nuestra cabeza. Y nos dice como Elías, levántate, porque mucho camino todavía te queda por delante, levántate. Y Él está ahí, mis hermanos, como estaba con Pablo, ayudándonos a seguir adelante. Hay propósitos, mis hermanos. No es fácil adorar cuando sufrimos y no es fácil exaltar a Dios cuando luchamos, mire. O cuando estamos en medio de una tormenta, pero debemos creerle a Dios. Esa es la fe. Y somos débiles, mis hermanos. Nadie es aquí un súper cristiano. Nadie. Yo soy débil, ustedes son débiles. Somos débiles. Necesitamos al Señor. Pero mire, no sé lo que usted esté pasando en estos momentos de su vida. Yo no lo sé porque no soy profeta. Soy un simple hombre que se para aquí a hablarles lo que el Señor les dice. Pero no sé lo que esté pasando usted en su vida. Posiblemente en el trabajo, en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, no sé. Lo único que yo puedo decirle, mis hermanos, es que no se desanime, porque el Señor cuida de usted y de su familia. No se desanime, mire. Así como cuidaba a Pablo. No lo busque, se lo leo rápidamente. Salmos 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando estemos en momentos difíciles, ¿qué debemos hacer? Clamar a Dios, invocar su nombre. ¿Y qué dice la palabra? Que Él nos va a escuchar, mis hermanos. Nos va a escuchar. Y habrá momentos, mis hermanos, donde así usted acuda a sus familiares, a sus amigos, incluso a hermanos de la iglesia, no va a encontrar consuelo. Es una realidad, porque el Señor quiere que se apoye solamente en Él, que lo busque a Él, que lo busque a Él, porque solo en Él podemos encontrar paz y tranquilidad. Y así si dormiremos, como dijo David, me acosté, dormí y desperté, porque solo Jehová me sustentaba. ¿Quién lo está sustentando, mis hermanos? Vamos al versículo 4, Hechos 25:4, sigamos.
Sigamos, mis hermanos. Todavía falta, así que no se me vaya a dormir. Acá le estoy echando gafa ahí. Va a tocar tener una cámara de acá y tomar la fotico para después publicarla ahí. Vemos a los hermanitos que... Dice 25:4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. ¿Qué querían esos hombres? Señor Festo, denos a Pablo, lo vamos a llevar a Jerusalén y en el camino lo cuidamos. ¿Y qué les dijo Festo? Que no. Dios seguía teniendo todo bajo control. Estos personajes querían asesinar a Pablo, mire. ¿Pero qué les dijo Festo? No, Pablo seguirá preso en Cesarea y muy pronto yo voy a ir allá, les dijo, mire. Así que no se emocionen, muchachos. Cesarea era el lugar apropiado para juzgar a Pablo porque él era un ciudadano romano, mire. Iba a ser juzgado allá. Y los planes de estos perversos que estaba pasando, se estaban truncando, mire. Cuando el malvado quiere hacer daño, Jehová tiene todo bajo control, mire. Se estaban truncando. Ellos no van a descansar hasta querer ver a Pablo muerto, mire. Pero ¿sabe qué no sabían ellos? Que se estaban metiendo directamente con el Señor. Pablo, cuando era perseguidor de la iglesia, no sabía eso. Y el Señor se lo dijo camino a Damasco, ¿se acuerda? No lo busque, se lo leo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que se mete con un creyente se está metiendo con Dios mismo, con el Señor. Mire. Pablo ya lo sabía porque era un predicador del evangelio, pero estos perversos desconocían esa gran verdad, mire. Por eso vas a enfrentar ataques en tu fe, ataques en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, donde sea. Pero recuerda que si se meten contigo por mostrar tu fe y predicar la palabra y dar testimonio, se están metiendo con el Señor mismo. No estás solo, no estamos solos, mis hermanos. Y Pablo sabía esa realidad, mire. Sabía esa realidad. Yo recuerdo hace muchos años, siendo creyentes yo y mi familia, cuando mi madre tuvo que enfrentar un caso judicial por algo que tenían que reconocerle a ella al Estado, mire. Y yo me acuerdo que era un caso perdido totalmente, perdido, mire. Pero mi mamá, como ha sido una mujer de fe, siempre le creyó a Dios, mire. Contratamos una abogada, me acuerdo, y las cosas parecían que iban bien y después iban mal, como Pablo, mire. Porque el Estado metía más abogados y más abogados. La abogada no era cristiana, pero le decía a mi mamá: doña Graciela, ore, porque metieron más abogados, mira, hay más abogados. Y ¿sabe qué le decía a mi madre? No se preocupe, el Señor está de mi lado. Y Dios trajo justicia a ese caso, mire, porque Él es justo y es bueno con nosotros, aunque nosotros muchas veces no lo merecemos, mis hermanos, no lo merecemos. Podrás enfrentar ataques y cosas duras, mira, pero el Señor está ahí. El problema es que nosotros no creemos, mis hermanos. Versículos 5 y 6 de Hechos. 5 y 6 de Hechos. Los que de vosotros puedan, está hablando Festo, dijo: desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Mire. ¿Qué les dijo Festo a esos personajes? Mire, si ha hecho algo malo, las autoridades lo van a acusar. Si ustedes quieren venir, vengan conmigo, que yo entre 8 o 10 días estaré en Cesarea, mire, el tiempo que se quedó este hombre en Jerusalén, este hombre Festo, mire. Y después este hombre Festo llegó a Cesarea, y ¿qué hizo? Se sentó en el tribunal. Lo que iba a comenzar ahí era un juicio en un tribunal romano, mire, un juicio muy parecido a la audiencia que le hicieron al Señor Jesús, ¿se acuerda? No lo busque, se lo leo rápidamente, que son versículos cortos. Juan 19:13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gábata. Un juicio
Pablo iba a enfrentar un juicio, mire. Yo creo que de aquí no sé quién ha estado en un juicio. ¿Alguna vez han estado en algún juicio? Pues no como acusados, espero, ¿no? Pero es una situación difícil, mire. Porque cuando a usted lo acusan y le dicen y lo señalan, siempre quieren quebrar su espíritu. Y Pablo tenía que mantenerse firme, mire. Versículos 7 al 9 de Hechos. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos. ¿Cuando llegó quién? Festo. Recuerden que Festo dijo, me voy a quedar entre 8 y 10 días en Jerusalén y después iré a Cesarea y me sentaré en el tribunal para juzgar el caso de Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas, ¿y qué? Graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa. ¿Y qué dijo Pablo? Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, este bandido, mire, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Qué buena gente este Festo, mire. Pablo, ¿tú quieres ir a Jerusalén con ellos? Ve, tranquilo, allá te juzgarán. Ese hombre no era bueno, mire, quería congraciarse con los judíos. Mire, estos personajes miserables y nefastos odiaban a Pablo. Y habían ido desde Jerusalén y cuando llegaron donde Festo, todos se reunieron. Venga, Festo, Pablo hizo esto. ¿Qué dice que eran acusaciones? Graves. ¿Qué tanto más dirían del pobre Pablo? Que era asesino, que era matón, que era sicario. ¿Qué tanto dirían de Pablo? Mire, usted sabe cuando la gente quiere hacer daño, la lengua le queda corta, mire. Terrible, mire. Pero ¿sabe qué es lo interesante de todo? ¿Qué dice? Que no podían probar nada. Lo he dicho antes, mis hermanos, cuando te acusen de algo, si tú eres inocente, no te preocupes. Así traigan cientos de testigos y acusaciones falsas, el Señor va a traer a la luz la verdad y te va a cuidar. No te preocupes, mire. El Señor sacará a la luz la verdad. Caso contrario, si te acusan de algo y es verdad, agárrate, porque el mismo Señor va a exponer tus mentiras. Agarrémonos, mejor dicho, porque todos somos susceptibles de eso. Marcos 4:22 dice, mire, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Aquí quiero tocar un tema importante para nosotros, mis hermanos. Pero antes de hablarles de esto, quiero que sepan algo. Yo soy un soldado de Cristo. ¿Ustedes qué son? Como decía un amigo, mire, yo le hablo de soldado a soldado. Acá ninguno es más espiritual. Ay, el hermano, ay, él es bien espiritual y Dios lo oye. A todos Dios nos oye. Por eso le hablo de soldado a soldado, mire. Dejar claro eso. Y quiero hablarle algo importante, mire. ¿Sabe cuál es el problema de muchos que se dicen cristianos? Que no tienen una conciencia limpia como la de Pablo. No tienen una conciencia limpia, mire. Y posiblemente hay acusaciones, y posiblemente no hay acusaciones de personas en su contra, pero sí hay una acusación de Dios para él. Pero como es Dios, no me interesa. Como la acusación viene de Dios, ¿para qué me preocupa? ¿Saben, hermanos, qué es un hipócrita? ¿Quién me dice que es un hipócrita? Mire, yo estaba buscando la palabra hipocresía en el diccionario de la Real Academia Española y dice así, mire, hipocresía, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Eso es lo que define este diccionario, lo que es hipocresía, mire. En pocas palabras, ¿qué es un hipócrita? Es alguien que aparenta lo que no es. Es una persona que usa máscaras o tiene dos caras. ¿Sí?
Mire, la hipocresía la podemos ver de distintas maneras. Hay una hipocresía que la manifestamos a los hombres. Por ejemplo, yo llego y de pronto a usted, no sé, le cae mal el hermanito, pero le cae como una patada. Uy, me cae mal ese, uy, lo detesto ese cuando lo ve en la iglesia. Pero cuando hermanito, ¿cómo le va? Venga, hermanito, uy, no ve, yo estuve orando por usted, hermanito. Y lo abraza y el hermanito, ¿eso qué es? Hipocresía. Espero que nosotros no pase eso, ¿no? ¿Sí? Y si está pasando, arrepiéntase. Si es mejor que usted le diga las cosas de frente al hermanito si pasó algo y no que, ¿sí? Eso es un tipo de hipocresía, mire. Es un tipo de hipocresía. Pero la hipocresía que yo me quiero centrar es la hipocresía delante de Dios, que es la más peligrosa y a la que más le debemos tener cuidado. La otra es importante, claro, usted tiene que tener un corazón, pero vamos a ver que las dos van de la mano, mire. La hipocresía delante de Dios. Mire, hay personas que buscan congraciarse con los hombres y por eso ante ellos muestran una cara distinta y la gente lo ve y dice, uy, qué tremendo, ese señor sí es buena gente, mire. La pregunta es, ¿qué opina Dios? Y por eso usted ve que en el mundo, cuando muere una persona, ¿qué dice la gente? Era un buen padre, un buen esposo, que el Señor lo tenga en su gloria, mire. Pero posiblemente los únicos que saben la verdad, ¿sabe quiénes son? Su esposa y sus hijos. Posiblemente era un hombre maltratador, adúltero, que golpeaba a sus hijos, que maltrataba a su familia. Pero delante de la demás gente era un hombre intachable. Nadie tiene que decir nada de ese hombre porque era intachable. Pero Dios conoce la verdad, mire. Eso pasa en el mundo. La pregunta es, mis hermanos, ¿puede pasar eso dentro de la congregación? ¿Qué piensan? ¿Puede pasar eso? A veces lo he dicho, mis hermanos, o muchas veces lo he dicho. Hay personas en la iglesia que aman a Dios con un corazón sincero, pero también hay personas que no lo hacen. Que no lo hacen, mis hermanos. Porque aquí todos tenemos la carita angelical y piadosa, mire. Y nos vemos bonitos todos, formalitos, consagraditos, cantamos, escuchamos la palabra, pero solo Dios conoce el corazón. ¿Sí? Solo Dios conoce el corazón, mire. Y aquí podemos decir, ese hermano es un hombre de Dios, mire. Esa mujer es una buena mujer. Ese hermano es consagrado y es un buen siervo. Y está bien que lo digamos, es lo que nosotros vemos. Nosotros no podemos juzgar más allá de lo que vemos, porque estaríamos juzgando injustamente. El único que puede juzgar los corazones, ¿quién es? Dios. Nosotros solo llegamos hasta cierta parte, mis hermanos. El problema es cuando tú, diciendo ser creyente, llevas una doble vida. Aquí muestras una cara, pero en tu trabajo, en la universidad, en la calle, muestras otra. Ese es el problema, mis hermanos. Ese es el problema, mis hermanos. Sería bueno que nosotros podamos juzgar las actitudes de las personas. Si yo veo, no sé, a un hermano, no sé, la voy a tomar como ejemplo a la hermana Elda, haciendo cosas incorrectas afuera, yo puedo discernir y juzgar eso y decirle, venga hermanita, lo que usted está haciendo no es correcto a la luz de la Biblia. Y ya tendrá dos opciones, arrepentirse o continuar por su camino. Pero si yo no veo lo que ella hace, ¿quién la va a juzgar? Dios. Y ahí sí es más peligroso. Con mi juicio ella puede cambiar, pero si yo no puedo juzgar lo que veo, yo asumo que ella o que el hermano o que la hermana están bien delante de los hombres, mire. Pero mis hermanos, si en la intimidad, en la soledad, cuando nadie te mira, cuando nadie te observa, miras cosas que a Dios no le agradan, haces cosas que a Dios no le agradan, vienen a tu mente pensamientos que a Dios no le agradan, estás siendo un hipócrita delante de Dios. Te estás congraciando con los hombres y los demás te ven, uy, qué hermano tan intachable. Pero ¿cómo te está viendo Dios? ¿Cómo me está viendo Dios? ¿Cómo estamos presentándonos delante de Él?
Estamos metiéndonos en problemas con Dios si estamos siendo hipócritas delante de Él. Y eso es grave, mis hermanos. Por eso te pregunto, ¿cómo actúas afuera cuando no estás aquí en la congregación? ¿Cómo actúas en tu corazón, en la soledad de tu habitación cuando nadie te está mirando? ¿Cómo actúas? Esa respuesta solo la tenemos nosotros, nadie más. Yo no estoy en tu casa mirándote por la ventana a ver qué miras o qué ves. No podría hacerlo porque no soy omnipresente, pero Dios sí. Esa es la pregunta. Hace unos años salió el caso de un hombre llamado Rabbi Zacarías, que era un gran apologista del evangelio. Yo lo escuchaba muchas veces, inclusive en Alcance una vez nos mostraron un video de él, y era un hombre que defendía la fe tremendamente, y usted decía, uy, qué tremendo ese hombre, uy, ese hombre sí es tremendo evangelista, tremendo defensor de la fe. Pero cuando él muere, salen a la luz cosas terribles que él hacía. En sus viajes se metía con prostitutas, con mujeres, hizo cosas terribles, mire. ¿Qué pasó con este hombre? La pregunta, ¿qué pasó? Este hombre trató de congraciarse con los demás, pero con la persona que más tenía que congraciarse y tenerle cuidado con Dios, jamás lo hizo, mire. Era un hipócrita. La persona más importante a la que debía agradar fue a la que menos lo hizo, mire. Es que yo digo, a veces somos insensatos, mis hermanos. Porque, o sea, yo me pregunto, a veces me da risa, mire. Y yo me ponía a pensar, un hombre va por la calle. Un hombre, esperemos un ratico porque me desconcentro. Me hace perder el hilo. Un hombre va por la calle y nadie lo ve. Y vas a una mujer hermosa y despampanante. Y el hombre cristiano, ¿no? Dice, uy, ahorita nadie me está viendo. Y le echa ojo a la mujer. Que no me vaya a pillar mi esposa. Donde me vea mi esposa se pone brava. Dios ya te vio. O sea, Dios ya te vio. ¿Qué esperas? Dios ya te vio. Ay, que no sepa ese hermano que lo odio y me cae mal. Uy, lo detesto. Dios ya lo sabe. Conoce tu corazón. ¿Qué quieres ocultar? Si estamos desnudos delante de Dios, no hay pensamiento que Él no lo conozca. Incluso antes de que venga a tu cabeza, el Señor ya lo sabe. ¿A quién engañamos? No podemos ocultarnos. David decía, ¿a dónde huiré? Así me vaya debajo del mar, debajo de la tierra, no puedo ocultarme de ti, Señor. Por eso somos a veces insensatos, mis hermanos. Actuar de una manera insensata. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Tarde que temprano vendrá juicio si somos hipócritas delante de Dios. Vendrá juicio. Lo más importante es que estemos congraciados con Dios, mire, que a Él le agrademos. Y si usted le agrada a Dios, si yo le agrado a Dios, eso se va a manifestar en una vida piadosa delante de los demás. Eso es lo más importante, mis hermanos. Usted puede llevarse bien con los hermanos de la iglesia. Ay, hermanito, qué lindo que está, hermanito, venga, hermanito, vaya. Pero delante de Dios estar mal. Lo contrario sería que usted delante de Dios esté bien y eso va a ser natural con los demás hermanos. Natural con los demás hermanos, mis hermanos. Lucas 18, 9 al 14. Ya vamos terminando. Lucas 18, 9 al 14. Una historia bastante conocida, mire. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, ¿por qué actuamos de esa manera? Hipócritamente delante de Dios y justamente delante de los hombres. ¿Por qué creen?
¿Por qué creen, mis hermanos? ¿Por qué no tomamos en cuenta a Dios cuando pecamos? ¿Por qué? Cuando hacemos algo bueno en la iglesia, ayudé al hermanito y esperamos que Dios de arriba diga, ay, mijito, bien hecho, uy, no, bien hecho, mijo. Pero cuando pecamos, ni nos acordamos que Dios está ahí. Pecamos y... ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué creen? ¿Qué nos dijo en la historia que leímos? ¿Qué había en este fariseo? Soberbia, orgullo. Queremos tener una buena reputación delante de los demás, pero con Dios no importa. Soberbia, orgullo, mire. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque tenemos a Dios en menos. Y hay posiblemente personas que ni siquiera estén convencidas que Él exista, mire. Ni siquiera estén convencidas que Él exista. No tenemos fe ni convicción para creer que Dios está ahí mirándonos, observándonos, analizándonos. No tenemos, mis hermanos. Judas, ¿cómo se mostraba delante de los hombres? Bien. Uy, ese Judas qué diligente, mire. Lleva la contabilidad de, ay no, Judas es un tremendo. Y cuando llevaron un perfume y lo derramaron donde el Señor, Judas, ¿cómo es posible? Ese perfume debieron haberlo vendido para darle a los pobres. Y los demás apóstoles, ay Judas, qué corazón que tiene Judas. Uy, ese Judas es tremendo cristiano, mire. Pero ¿qué decía el Señor? Que era un ladrón, porque extraía de la bolsa. Delante de los hombres Judas era el número uno. Delante de Dios estaba mal. Yo le pregunto a mis hermanos, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Y cómo estamos delante de los hombres? Esa es la pregunta, mis hermanos, que deberíamos hacernos. El orgullo no deja que tengamos fe en el Señor, mis hermanos, como el fariseo. Como el fariseo. Hebreos 11:6 dice así, no lo busque, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este verso me dice que sin fe yo no puedo agradar a Dios. Yo diría también que sin fe es imposible dejar de ser hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque la fe es la que nos mueve a nosotros a tener temor delante de Dios. Y si usted no tiene fe, a usted le da lo mismo que exista o no exista Dios. Yo quiero hacer mi voluntad y me vale 5 si Dios está o no está. La fe, mis hermanos. Mis hermanos, que jamás caigamos en ese pecado de hipocresía delante de Dios. Y si estamos en ese momento, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y cambiar de camino. Porque tarde que temprano, mis hermanos, vendrá juicio. ¿Quién tiene la conciencia limpia, mis hermanos, en este momento? ¿Quién tiene? ¿Has dejado de ayudar a alguien que lo necesitaba? No, después lo haré. ¿Pudiendo hacerlo? ¿Has tenido pensamientos malos, pensamientos pecaminosos? ¿Hay odio en tu corazón hacia alguien? ¿Quién tiene la conciencia limpia, mis hermanos? Le pregunto. Delante de Dios y delante de los hombres. Si yo pudiera ver tus pensamientos, o si tú pudieras ver mis pensamientos, ¿dejaríamos que lo hagan? Yo creo que no. Porque cada día pecamos en nuestra cabeza, mis hermanos, y debemos arrepentirnos y apartarnos. En el camino encontraremos muchos cristianos auténticos, pero tristemente también habrá muchos falsos, que tendrán rostros de piedad, pero con sus obras, negarán esa piedad que dicen tener. Antes los he dicho, mis hermanos, habrá hermanos que aman a Dios de corazón, pero habrá otros que no. Nuestra labor no es juzgarlos de la manera que Dios lo va a hacer. Pero si tú ves que un hermano está cometiendo pecado, uy, mire, el hermanito es chismoso y anda haciendo esto, el hermanito anda con otra mujer, el hermanito es ladrón, tú sabes, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Exhortarlo para que se arrepienta. Le digo, hermano, no podemos juzgar más allá de lo que vemos, pero si tú ves que tu hermano está haciendo cosas indebidas, ¿qué debes hacer?
exhortarlo para que se arrepienta. Pero mire una verdad tan importante, mis hermanos. ¿Sabe qué dijo un pastor que me quedó en la cabeza grabado? Mire lo que dijo. Como cristiano, tengo el deber de amar a todos. Usted y yo tenemos el deber de amar a todos. Es un deber, es un mandato. Amar, incluso a nuestros enemigos, dice la palabra. Pero yo soy el que decido quién se sienta a mi mesa a comer. Yo soy el que lo decido. Espero que me haga entender. Porque no lo dice este pastor nomás, lo dice la Biblia, mire. Primera de Corintios 5, 11 al 12, leámoslo. Antes de que lo leamos, mis hermanos, recuerde, para que lo tenga en su mente, si usted ve que un hermano o una hermana está pecando y haciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿qué debe hacer? Exhortarlo. Exhortarlo, mire. Pero si esa persona no se arrepiente, usted ya no debe tener comunión con esa persona. ¡Ah, hermano, pero cómo así? ¿Y el amor? ¿Dónde queda el amor? El amor se manifiesta en justicia. ¿O usted se cree más misericordioso que Dios? Y lo dice la Biblia, Primera de Corintios 5, 11 al 12. Más bien os escribí, dice Pablo, que no os juntéis. La palabra juntéis está hablando de comunión. Con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, yo le metería o hipócrita. Con el tal ni aún comáis. Ay, hermanito, pero es que yo soy misericordioso y yo amo a todos. Venga, hermanito, usted anda pecando y haciendo cosas malas, pero no me importa, siéntese a mi mesa y compartamos. Usted está en desobediencia a la palabra, mire. Se cree más misericordioso que Dios y más amoroso, que usted puede dar más amor y misericordia que Dios. No. ¿Qué sigue diciendo? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Usted juzga, discierne. Usted le habló a la persona, la exhortó y la persona dijo, a mí no me interesa, yo voy a hacer con mi vida lo que quiero y es mi vida. Listo, ya no hay comunión con esa persona. Quiere seguir en su pecado, pero ya no hay comunión con esa persona. Por eso le repito, mis hermanos, yo estoy llamado a amar a todos, pero yo decido quién se sienta en mi mesa. Y deben ser personas que de verdad tengan una comunión santa con el Señor. A la luz de lo que yo puedo juzgar. A la luz de lo que yo puedo juzgar. No nos creamos más justos y misericordiosos que Dios, mis hermanos. ¿Podemos orar por un falso hermano para que se arrepienta? Sí. ¿Podemos orar por un hermano inmaduro para que cambie? Sí. Pero la comunión, la amistad y la coinonía solo está reservada para creyentes auténticos, que quieran de verdad seguir al Señor y arrepentirse de sus pecados. Amén. Espero que ninguno ha quedado asustado, ¿no? Y le diga, ay no hermano, pero... Volviendo a nuestro texto, volvamos a nuestro texto, mis hermanos, ya voy a terminar ya. Ya estamos terminando. Volviendo a nuestro texto. Una vez que estos judíos acusaron a Pablo delante de Festo, Pablo tomó la palabra para defenderse. ¿Y qué dijo? Yo no he hecho nada malo contra el templo de Jerusalén, ni contra el emperador de Roma, y tampoco he desobedecido las leyes judías. Tampoco. Y aquí sucedía lo mismo que con Félix en el capítulo anterior, mis hermanos. Este hombre Festo, ¿qué era que quería? Quedar bien con los judíos, congraciarse con ellos. Y por eso fue que le preguntó a Pablo, ¿te gustaría ir a Jerusalén para que te juzgue allá, Pablito? ¿Qué quieres, Pablito? Como buen político, este Festo quería quedar bien con todo el mundo y darle contentillo a sus acusadores. Mire, ay, ese hombre Festo sí es tremendo. La próxima vez por él voy a votar porque es buena gente, mire. Eso quería Festo, mire. Por eso, mis hermanos, mire, con eso voy a terminar, con esta última parte termino. Mis hermanos, estamos en un mundo gobernado por impíos. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y la Biblia nos llama ¿qué? A someternos
a las autoridades, a someternos. Pero aunque nosotros sabemos que somos ciudadanos del cielo, mientras estemos en esta tierra también somos ciudadanos de esta nación. ¿Sí? Sometidos a una constitución y a unas leyes. No vaya a ser como los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos dicen, no, nosotros no nos sometemos a las autoridades, ni juramos bandera, ni cantamos el himno, porque eso es del mundo y nosotros somos del cielo. No, estamos en un país. Vaya usted y viole una ley del país, ¿qué le van a decir? Usted es cristiano, tranquilo, vaya nomás, usted no le vamos a decir nada. No, lo meten a la cárcel, le meten una multa. Estamos sometidos a una constitución, a unas leyes. Somos ciudadanos de este país y por lo menos tenemos deberes, derechos y responsabilidades. Y una de ellas, ¿sabe cuál es? Ejercer bien el derecho al voto. Aquí vemos gobernadores, gobernantes, pero a veces nosotros, ¿cómo actuamos? Mire, a mí me da mal genio las personas que dicen, no, eso a mí del voto, de elegir, eso no me importa. Mira, eso allí veré por quien sea, por lo que... A mí me parece que es una persona irresponsable, porque somos ciudadanos de este país. Cuando las leyes nos ayudan, no, las leyes nos van a permitir congregarnos y predicar, qué bonito. Pero cuando las leyes nos llevan a cumplir nuestros deberes, ahí sí, yo sí, eso no me interesa. Yo soy del cielo, a mí no me interesa eso. Eso me parece irresponsable, hermanos. Se lo digo porque eso es también parte de la vida que vivimos en este mundo y el testimonio que damos. Mire. Y después es fácil decir, lo que está pasando es la voluntad del Señor. Y es verdad, es la voluntad del Señor. Pero nosotros somos llamados por medio de las leyes, los gobernantes, a elegir y elegir bien, a tomar buenas decisiones cívicas y morales. Y no podemos escudarnos en que somos cristianos, mire, porque somos ciudadanos de este país. Someterse a las autoridades implica cumplir con nuestras responsabilidades civiles. Y eso, ¿sabe qué implica? Formarnos, decidir bien. Mire, la decisión que nosotros tomamos a veces implica a todo un país, a toda una nación. Y no podemos ser tan blandos para decir lo que Dios quiera, no. Hoy querían aprobar leyes, yo creo que ya se cayó eso, que iban a permitir el consumo de drogas. Iban a permitir leyes que a los adolescentes ya les permitían mutilarse partes de su cuerpo. ¿Y usted cree que no hay padres que al momento de elegir no piensan eso y no ejercen sabiamente su derecho? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos de este país, de este mundo? Predicar el evangelio siempre, pero también actuar bíblicamente de acuerdo a las autoridades. Someternos y hacer las cosas conforme también el Señor manda. Mire. Pablo estaba sometiéndose a estas autoridades, mire. Yo quiero ser juzgado allá en Roma por el César. Estaba apelando a su ciudadanía romana, porque él no dijo, no, yo sí que me juzgue el Señor, porque yo sí no soy de aquí ni de allá, yo soy de arriba nomás. Así que no, Pablo sabía que debía someterse a una ley y a una autoridad, mire, de manera responsable, mire, de manera responsable. Debemos ser sabios, mis hermanos, debemos ser sabios y entendidos lo que el Señor quiere. Debemos orar por las autoridades, mis hermanos. Debemos someternos a esas autoridades, pero también debemos elegir bien a esas autoridades, sabiamente, cumplir nuestros deberes civiles. Pablo lo sabía, mire, Pablo lo sabía. Y él apeló al César para ser juzgado conforme a la ley. Ya termino con esto, no se preocupe. Lo tengo, termino, bueno, para que no le dé tan duro. Hechos 25:10. Hechos 25:10. Miren lo que dice Pablo. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pablo no se dejó amedrentar por Festo. Pablito, vete que te juzguen en Jerusalén. No, le dijo, un momentico le dijo. Yo soy ciudadano romano. No he hecho nada en contra de ustedes, así que yo quiero que me juzgue el César. Así de simple, mire, así de simple. Pablo rechazó esa blanda decisión de Festo, mire, y le recordó al gobernador
este es el tribunal del César, yo quiero ser juzgado por el César, le dijo. Versículo 11. Bueno, con esto todavía no termino, pero sigamos. Versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas que de estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César, apelo. Dios le daba a Pablo sabiduría en un momento claro y contundente, mire. ¿Qué dijo Pablo? Si yo no he hecho ningún agravio, si yo he hecho algún agravio, estoy dispuesto hasta a morir por eso. Pero si yo no lo he hecho y las acusaciones son falsas, quiero que me juzguen justamente por el César. Así de simple, mire. Apelo al César. Y de esta manera Pablo aclaraba que era ciudadano romano y quería ser procesado y juzgado en Roma. Y versículo 12, Hechos 25:12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César has apelado, a César irás. ¿Qué tuvo que hacer Festo? Reunirse con sus consejeros y tomar una decisión. Listo. ¿Quieres ir donde el César? Al César irás, Pablo. Este era un golpe duro para los judíos, mire. ¿Usted se imagina cómo estarían esos judíos? Arrancándose los pelos de la piedra, mire. Querían matar a Pablo y sus planes se iban al piso. Tremendo, ¿no? Dios seguía guiando los pasos de su hijo, mire, aún en medio de las adversidades. Y como veremos en capítulos que vendrán más adelante, terminando Hechos, Pablo iba a pasar por cosas aún más difíciles, mire, aún más difíciles. Pero el Señor estaría a su lado como lo había prometido. Termino con esto, mis hermanos, para orar. ¿Cómo estamos con el Señor, mis hermanos, en este momento? Tenemos dos cosas importantes que aprendimos. Primero, pase lo que pase en nuestras vidas, debemos tener claro que el Señor está con nosotros. Nos guía, nos ayuda, nos sustenta. Él es un escudo alrededor nuestro. Amén. Deposita tu confianza en Él. Duerme tranquilo, tranquila, o tranquilos, bueno, para no estar con sus... Duerman tranquilos, que el Señor está bajo control. Y por otro lado, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Siendo hipócritas o siendo genuinos cristianos? Eso es importante, mis hermanos. Como le digo, aquí todos nos vemos santos, y es bueno, porque así nos amamos mejor. Y debemos confiar los unos de los otros. Pero ojo, si estás delante de Dios haciendo cosas que a Él no le agradan y no te importa que Él te vea, va a venir juicio. Va a venir juicio. Estamos a tiempo. Arrepintámonos. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias Dios por tu palabra, Dios. Recuerdo nuevamente estos versos que tú les dejaste, Señor, a tus discípulos y a nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Seguiremos, Señor, pasando por pruebas y momentos difíciles. Seguirá habiendo luchas, posiblemente momentos de escasez, posiblemente momentos de enfermedad van a llegar. Pero lo importante es cómo está nuestra confianza delante de ti, Señor. Tenemos la fe suficiente para creer que tú estás ayudándonos, guiándonos y sustentándonos. Eso es lo más importante. Lo más importante no son las pruebas que vengan. Lo más importante es el Señor que va a estar en medio de esas pruebas. Y también, Señor, quiero pedirte por mi vida y la vida de mis hermanos, Señor, para que cada día podamos ser cristianos auténticos, que lo que pase por nuestra mente, que lo que pase por nuestro corazón, que lo que hagamos con nuestras vidas sean cosas agradables delante de ti. Y si por alguna razón estamos haciendo cosas, pecando y haciendo cosas que te desagradan, que este sea el momento para agachar nuestra cabeza y arrepentirnos genuinamente
y cambiar de camino. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.